año 2020, y Dios nos habla con respecto a que este es un año donde vamos a trabajar toda la visión de lo que es la construcción, la edificación. Este año 2020 es el año que hemos llamado el año de la edificación, y creo que Dios nos va a llevar a entender la importancia del poder edificar, pero edificarnos no desde lo terrenal, no desde lo natural, sino que poder edificar desde la eternidad, las construcciones eternas. Y es algo que ya hemos venido hablando un poquito en algunos temas ya durante este año. Creo que desde junio del año pasado, 2019, comenzamos a hablar acerca de lo que eran las construcciones eternas, de que necesitamos construir. Toda construcción, para que dure, tiene que ser con materiales de acuerdo a lo que queramos que dure. Si queremos una edificación a corto plazo, se construye con materiales baratos, económicos, pero todo lo que quiera que permanezca para la eternidad tiene que construirse con materiales eternos. Dice la Biblia que hay 3 cosas que permanecen para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Y estas 3 son materiales que permanecen. Todo lo que tú construyas en el reino, todo lo que tú construyas en lo eterno, tiene que ser construido en base a estos tres elementos: fe, esperanza y amor, porque estas 3 cosas dan a luz justicia, paz y gozo. Estas son cosas que usted ya tiene que comenzar a manejar. Repítalo en sus casas, convérselo con sus hijos, háblelo con ellos. Fe, esperanza y amor son materiales para construir cosas en la eternidad, construcciones, edificaciones. Entonces este es un año para edificar. Diga conmigo: edificar. Vamos a trabajar en la edificación, vamos a trabajar en el poder construir aquellas cosas que permanecen, que no se acaban, que no se corrompen. Y hoy día me gustaría partir hablando referente a este tema, ya comenzar a construir. Y me gustaría hablar acerca de lo eterno. Así que si usted quiere ponerle nombre, y me van a preguntar más rato cómo se llama la prédica de hoy, llámenle lo eterno. Partamos por eso, entendiendo qué es lo que son cosas eternas. Dice la palabra del Señor que, no la palabra del diccionario. Dice el diccionario que eterno es una palabra que se utiliza para referirse a la ausencia de tiempo. Y esto es algo que usted tiene que entender y tenemos que traer a la luz. Eterno es todo aquello que está fuera del tiempo. No tiene tiempo, hay una dimensión. Nosotros vivimos en una dimensión que se llama espacio-tiempo. Y todo lo que está dentro de esta dimensión natural, el espacio-tiempo, es afectada por el tiempo. Todo lo que la física, la ciencia estudian tiene que ver con la relación a cómo afecta el tiempo a la materia. Entonces todos estos elementos están dentro de esta dimensión, espacio-tiempo. Pero esta dimensión tiene una cualidad. Esta dimensión espacio-tiempo es una dimensión que sufre corrupción. Todo lo que está dentro de esta dimensión se corrompe. Y no hablo de la corrupción política, hablo de la corrupción natural de las cosas. Los metales se oxidan, ¿verdad? La fruta se pudre. Todo lo que está dentro de nosotros nos envejecemos, ¿verdad? Y a todos nos enseñan el ciclo de la vida, ¿verdad? Nacer, crecer, reproducirse y morir. Era como el ciclo de la vida que nos enseñaron en el colegio, porque es el proceso de todo lo que está circunscrito a esta dimensión, la dimensión terrenal, la dimensión natural. Y es por eso que la eternidad tiene que ver con todo aquello que está fuera de esta dimensión espacio-tiempo. En la eternidad no hay tiempo. Si usted quiere definir qué es eternidad, es donde no hay tiempo. No es algo muy grande, porque ni siquiera se puede medir, porque está fuera del espacio. El espacio es dimensionable. El espacio usted lo puede medir, tirar una wincha, no sé, hacer una especulación, decir esto mide más o menos tanto, pero la eternidad no mide. No se puede medir, porque no hay dimensiones. Es un lugar donde siempre es presente.
donde siempre es hoy, siempre está activo. Por eso que toda palabra que Dios haya hablado en la Escritura, por ejemplo, como nosotros estamos en el espacio-tiempo, Dios puede haber dicho una palabra de Dios de ti hace 20 años, puede haber escrito hace 200, 500, 1000 años atrás, haber soltado una palabra sobre la humanidad, y nosotros decimos, ay, Dios habló en la antigüedad, porque nosotros estamos metidos dentro de un paréntesis dentro de la eternidad. Este tiempo, la tierra, la creación, está, no solamente la tierra, la creación, el universo está circunscrito dentro de un paréntesis en la eternidad. Y nosotros decimos, sí, hace como 1000 años atrás Dios habló, pero en la eternidad Dios lo está hablando ahora. Es difícil entendernos porque nuestra mentalidad es muy terrenal. Es muy terrenal, pero todo aquello que Dios dijo, si Dios te dijo hace tiempo atrás, yo voy a hacer esto contigo, si tú te alineaste y dejaste que esa palabra te procesara, Dios lo está hablando hoy. Dios lo está diciendo hoy. Esa palabra está vigente. Por eso que la sangre de Cristo que fue derramada hace 2000 años atrás está vigente hoy. Porque es una sangre eterna, es una sangre que no pertenece a esta dimensión natural, es una sangre que no sufre corrupción, es una sangre que no sufre degradación, no está sujeta al poder de la muerte. Por eso que la palabra habla del poder la ley del pecado y de la muerte. ¿Han leído alguna vez esa expresión? La ley del pecado y de la muerte. Todo lo que está circunscrito a esta dimensión está afectado por la ley del pecado y de la muerte. Y lo que viene a hacer Cristo es a liberarnos de esta ley. ¿Cuál ley? La ley del pecado y de la muerte, la ley de la corrupción, de lo que se corrompe. Entonces decíamos que la eternidad se puede definir como la inexistencia del tiempo. Es por eso que Apocalipsis habla de que en la Nueva Jerusalén no hay día ni noche. Porque el día y la noche, ¿qué es lo que hacen? Medir tiempos, son lapsos, ¿verdad? Yo despierto, trabajo, me canso y en la noche me duermo, me reseteo, recupero energía y al otro día comienzo nuevamente y son ciclos que marcan tiempo. ¿En cuánto tiempo vas a venir acá? En 3 días más. En 3 días más terminamos el trabajo. Incluso esos días los dividimos en horas, en minutos y en segundos. En 10 minutos estoy allá. Pero estoy hablando de una dimensión terrenal. Estoy hablando de algo que es pasajero. Pero en la dimensión de la eternidad, en la Nueva Jerusalén, en la ciudad de Dios, en la dimensión de la eternidad, no hay tiempo, no hay día ni hay noche. ¿Por qué? Porque no hay corrupción. Si hubiera día y noche, se corrompería. Si hubiera tiempo, eso estaría sujeto tendría una fecha de caducidad. Pero en la dimensión de la eternidad, todo permanece. Todo está ahí y no se corrompe. ¿Amén? ¿Me estoy dando a entender? Puede que hablemos cosas medias difíciles al principio, pero ténganos paciencia. Yo creo que por ahí por septiembre vamos a entender. Lo que estamos construyendo es algo a largo plazo, no es algo rápido. Y hay ideas, conceptos que Dios nos va a ir completando a medida que vamos avanzando en este año. Por lo tanto, es algo que debemos constantemente estar recordando. Amén. Apocalipsis 21, 23 al 25 habla acerca de esta ciudad celestial que no tiene día y que no tiene noche, ¿verdad? Es una ciudad eterna, es una dimensión eterna, no se corrompe. Todo lo que está en la dimensión temporal se corrompe porque está sujeta a la esencia de esta dimensión que es la muerte. Por eso es que Dios nos invita a la eternidad. Por eso que la dádiva de Dios se da. ¿Cuál es la dádiva de Dios? Porque la paga del pecado es más la dádiva de Dios es. ¿Cuál es el regalo de Dios? Sacarte de esta dimensión. ¿Cuál es el regalo de Dios? Sacarme de la dimensión de la muerte. La paga del pecado, la consecuencia del pecado es la muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna. Vida eterna, es decir, Dios te ofrece volver a la eternidad. Adán fue creado en una dimensión de eternidad, porque originalmente la tierra no estaba bajo una dimensión de corrupción. Dice que la naturaleza fue atada a vanidad
a vacuidad, a vacío, a ser algo pasajero que se corrompe por causa del pecado de Adán. Cuando Adán peca, él incorpora la muerte a esta dimensión y lo que Dios hace es darnos una salida de la dimensión de la muerte. Todos nosotros en un hombre, todos nosotros en Adán fuimos sujetos a la muerte, a la corrupción, al pecado. Pero a través de Cristo, el postrer Adán, Dios nos dio una salida. Cristo es una puerta de salida a una dimensión de eternidad. Por eso es que no solamente Cristo o el Evangelio tiene que ver con solucionar problemas del día a día. El Evangelio no es tan vano como solucionar asuntos del día a día, asuntos de plata, asuntos del corazón. No, tiene mucho más que ver con eso. Él quiere restaurar su orden, nos quiere llevar a que podamos tener conexión con la eternidad y que podamos ver todas las cosas desde la eternidad. Desde el concepto de la eternidad, desde la dimensión de la eternidad. En el libro de Salmos, refiriéndose a Cristo, dice: hablarán en parábolas sabidurías eternas. Refiriéndose a Cristo. Cristo dice, Él hablará, lo voy a buscar. Dice, hablará en palabras sabidurías eternas. En Mateo 13. El libro de Salmo 78 dice: en parábolas abriré mi boca. Aquí está David profetizando acerca de Jesús. Dice: en parábolas abriré mi boca, hablaré enigmas de la antigüedad. Esa palabra antigüedad en el hebreo original es olam. Dice: en parábolas abriré mi boca y hablaré enigmas del olam. Hay dos palabras que se refieren a la eternidad en el Antiguo Testamento, que son olam y kerem. Son dos palabras que hablan de eternidad, olam y kerem. Entonces Jesús, ¿qué es lo que está diciendo David referente a Jesús? Jesús va a venir en palabras naturales a hablar cosas celestiales. Cosas celestiales. Entonces cuando Jesús predicaba en palabras, dice: hablaré en parábolas para que no me entiendan. Porque el hombre natural no puede entender la eternidad. El hombre natural no se puede entender con un intelecto natural la eternidad. Y Mateo 13 habla, dice: Jesús hablaba en parábolas para que la gente no lo entiende, pero lo que hacía Jesús era, las palabras son hablar en un lenguaje terrenal cosas que son eternas. Por eso que todo lo que Jesús habla en parábolas tiene que ver con la eternidad, no tiene que ver con cosas terrenales, tiene que ver con la eternidad. La red barredora, ¿verdad? Todas esas son parábolas. La perla de gran precio. Todas las parábolas de Jesús, en realidad lo que Jesús quería decir era con palabras simples, principios eternos. Él quería traer la eternidad a los hombres. Él quería devolver lo que se había perdido. ¿Qué perdió el hombre? Su condición eterna. Infinito no es eterno, por si acaso. Cuando yo digo algo es infinito, no es eterno. Infinito es que no tiene fin, pero sí tuvo principio. Entonces es medible. Lo eterno no tiene principio y no tiene final. Lo eterno es desde antes y para siempre. Fíjense que hay muchas expresiones en la Biblia. Dice: bendigan al Señor desde la eternidad y hasta la eternidad. ¿Se han dado cuenta de eso? Esas expresiones que parecen tan poéticas, pero son revelaciones del Espíritu. Se paraban los profetas y decían: Israel, bendice al Señor desde la eternidad hasta la eternidad. Es decir, sálete del contexto terrenal, sal de tu adoración que tiene que ver con lo que necesitas o lo que sientes o lo que estás experimentando o lo que estás viviendo, y conéctate con la eternidad, conéctate con lo que es mucho más grande que lo que tú estás viviendo. ¿Se acuerdan cuando explicamos en Discipularte: tus caminos no son mis caminos, ni tus pensamientos mis pensamientos? Porque los caminos de Dios son mucho más altos, son caminos eternos, son caminos que no tienen que ver con tu situación actual. No tienen que ver conmigo. El Evangelio no tiene que ver conmigo. El Evangelio tiene que ver con la eternidad. El Evangelio tiene que ver con la eternidad. Cristo
es una puerta a la eternidad. Él es una puerta a la eternidad y Él nos invita. Él pagó el precio, Él vivió una vida sin pecado, Él juzgó el pecado. Y fíjate que aquí hay una ilegalidad. Cristo es condenado a muerte, es crucificado y muere sin haber cometido pecado. Es como que a alguien lo metieran a la cárcel sin haber cometido un delito. Por lo tanto, hay una ilegalidad. ¿Y qué es lo que juzga a Cristo? Cristo juzga el sistema de justicia de la tierra. Es la ley del pecado y la muerte. Todo el que peca muere. Así que, y Jesús de repente, ¡pum!, Jesús murió. Y Él no pecó. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Baja al infierno y le dice a Hades, ¿sabes qué? Cometiste un error. Yo no cometí pecado, yo no debería estar aquí. No eres digno de tener las llaves de la muerte. Me pertenecen a mí. Y Él le arrebata las llaves de la muerte y quiebra el poder del círculo vicioso de la muerte sobre todo lo que está en la tierra. Y Él dice que llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Esto quiere decir que Él se repartió en los hombres. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos tener acceso a la eternidad. El libro de Salmos dice que Dios sembró eternidad en el corazón de los hombres. Pero el hombre no logra entender todas estas cosas. Dice el libro de Eclesiastés, 3:11, dice: sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin, desde el Querem hasta el Olam. Eso es lo que está hablando ahí. Desde la eternidad hasta la eternidad. Dios te puso algo acá adentro y todos nosotros los que hemos venido tenemos una semilla de eternidad. Por eso cada vez cuando escuchamos a la voz de Cristo, cuando escuchamos la voz del Espíritu llamándonos, ¿qué es lo que pasó? La semilla de eternidad que había dentro de ti comenzó a reconocer esa voz y comenzó a decir: yo quiero de eso, yo quiero de eso. ¿Por qué? Porque el que prueba la eternidad no se conforma con la muerte. El que probó la eternidad no se subyuga a la muerte tan fácilmente. Tiene una sed de eternidad. No logra entender lo que Dios está haciendo. No logra entender los caminos eternos porque son más grandes. Son del Querem hasta el Oram. Pero no importa, Él tiene sed y se conecta a esa dimensión. ¿A través de qué? A través de Cristo. Cuando nosotros adoramos, cuando nosotros propiciamos ambientes del Espíritu, lo que estamos haciendo es abriendo dimensiones para poder conectar nuestro espíritu al Espíritu de Cristo y poder tomar. Tal vez no lo vamos a entender con palabras naturales, pero comenzamos a descargar desde la eternidad dimensiones de eternidad a esta dimensión terrenal. Por eso es que el espíritu de la reconciliación o el ministerio de la reconciliación no es solamente decirle a la gente: mira, tus pecados son perdonados. No, tú te transformas en un descargador de eternidad a esta dimensión. Todo aquel que se ha conectado a Cristo, un espíritu es con Él y es como un router que descarga información, que está bajando información. ¿Desde dónde? De la nube de la eternidad, que es mucho más grande, que no se puede medir. Entonces tú te paras y comienzas a adorar y tu espíritu empieza a descargar, a descargar, a descargar, a descargar, y eres transformado. Dice la Biblia: todos nosotros mirando a cara descubierta el rostro del Señor. Eso que habla de dimensiones de adoración. Tú te conectas con Él y lo comienzas a ver cara a cara, y tu espíritu empieza a chupar de la realidad eterna, de donde tú fuiste tomado. Todos nosotros fuimos creados en la eternidad, fuimos enseñados por el Padre. Pero nosotros, ¿qué es lo que pasa? Al caer, al venir a esta dimensión, olvidamos quién éramos. Olvidamos cuál era el propósito de Dios. Olvidamos la palabra y nos enredamos en situaciones terrenales, situaciones de plata, situaciones de salud, situaciones del alma, de las emociones, y estamos dando vuelta en asuntos terrenales. Pero dice la palabra del Señor que el que siembra en lo terrenal cosecha muerte. Dice: Dios no puede ser burlado. Gálatas 6:8 dice: el que siembra para sí mismo, de sí mismo cosechará corrupción. Wow.
¿Cómo se puede traducir en palabras más simples? El que se encarga de su propia vida, de los asuntos concupiscibles, de los asuntos terrenales, solo va a cosechar muerte. Por eso que dice la Biblia, el que ama su vida, ¿qué cosa? Pero el que la pierde, ¿cómo le va a perder, pastor? Pierde tu vida. ¿En qué? En buscar lo eterno. Buscad primeramente el reino de Dios, es decir, las cosas eternas. Dice, todo lo demás va a ser añadido. ¿Por qué? Porque en la eternidad hay justicia, hay paz y hay gozo. Si tú te preocupas de buscar la eternidad, si tú te preocupas de conectar tu espíritu con la eternidad, la dimensión de lo espiritual va a invadir la dimensión en que tú vives y vas a vivir en justicia, en paz y en gozo. Todo lo que el hombre perdió en el Edén, lo que el hombre perdió, ¿qué es lo que perdió? Perdió, ayúdame, lo de la escuela profética: seguridad, identidad, propósito, afecto. Las 4 cosas que perdió el hombre en el Edén: identidad, seguridad, propósito y afecto. Todo eso está ¿dónde? En la eternidad. ¿Hay imitaciones de eternidad? Hay. Acuérdense que como hay una nueva Jerusalén, que es la ciudad eterna, hay una Babilonia. Y Babilonia es la imitación de las tinieblas de lo que es la eternidad. No es eterna, Babilonia es caduca, tiene fecha de caducidad. En la escritura ya dice, mira cómo ha caído la Babilonia. Pero ¿qué es lo que hace Babilonia? Imita la eternidad. Te da paz, te da identidad, te da seguridad, te da propósito, pero no son cosas eternas. Te centra en ti mismo. Es que todo lo que tiene que ver con la doctrina del humanismo es terrenal, es babilónico. ¿Qué es lo que es el humanismo? Todo lo que está centrado en el hombre mismo y exalta al hombre por el hombre y para el hombre. Ese es el humanismo. Entonces todo lo que exalte al hombre por el hombre y para el hombre es humanismo. ¿Qué es lo que dice el humanismo? Tú eres tremendo, tú tienes potencial, todo el potencial está en ti, tú puedes ser más, vamos por más, crece, hay toda una, desafíate y te empodera, y tú sales de esas charlas motivacionales humanistas, ¿verdad? Así como, wow, sí, yo soy el centro del universo. ¿Y no has visto a veces acaso imitaciones del reino de Dios donde te dicen, el poder de Dios está disponible para ti, así que ahora tú eres el hombre y levántate y vamos y conquista lo que es tuyo? ¿Qué es lo que es eso? La misma cosa, es humanismo metido en las reuniones que te hacen sentir que estás conectándote con lo celestial, pero en realidad te están dando una imitación barata que te conecta con ti mismo. El que siembra en sí mismo cosecha, ¿qué cosa? Corrupción. El que siembra en sí mismo cosecha corrupción. El que siembra en sí mismo cosecha corrupción. Métase eso en la cabeza o dígalo de nuevo. El que siembra en sí mismo cosecha corrupción. Dice Gálatas 6 del 7 al 8, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Pastor, ¿cómo me conecto con la vida eterna? Siembra en el espíritu. Pastor, ¿cómo descargo la verdadera información, lo que es real? Siembra en el espíritu, siembra en el espíritu. Aquí hay otra versión, la NTV, se lo voy a leer en otra versión. Dice, los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán muerte. De esa naturaleza, destrucción y muerte van a cosechar. Destrucción y muerte. Destrucción. Pero pastor, yo no soy tan carnal, yo no ando metido en asuntos sexuales. Siempre asociamos la carne con la sexualidad. ¿Se han dado cuenta de eso? O con, no sé, con la depresión o con el amar el dinero. Pero la carne es todo lo que tiene que ver con los asuntos naturales, con el alma, con las emociones que no han sido rendidas al Señor. La carne es todo aquello que no es del espíritu.
Entonces siembra en el Espíritu, ¿para qué? Y míralo como dice esta versión, pero los que viven para agradar al Espíritu. Esto cambia la expresión cuando dice siembra en el Espíritu, porque ¿cómo voy a sembrar en el Espíritu? ¿Verdad? Es como difícil, voy a traer semilla no sé, y le voy a tirar al Espíritu, así como semillas al aire, estoy sembrando en el Espíritu. No. Sembrar en el Espíritu significa vivir para agradar al Espíritu. Vivir para agradar al Espíritu. ¿Y cómo agrado al Espíritu? Primero que todo, escuchándolo. Pero eso no está desconectado del cuerpo. Yo no puedo escuchar al Espíritu individualmente. Yo debo escucharlo dentro de una dimensión del cuerpo. Recuerda que la Escritura dice, ninguna palabra profética es de interpretación privada. Entonces yo no puedo, sí, el Espíritu me habló. Yo tengo que pesarlo, el cuerpo, todo esto. Pero yo siembro. ¿Qué nos habló el Señor? Dios nos habló de construir en justicia, paz y gozo. Amén. Vamos a construir en eso. En fe, en esperanza y en amor vamos a construir. Voy a dedicarle tiempo a trabajar eso en mi vida. Voy a ir delante del Señor en oración. Señor, muéstrame aquellas áreas de mi vida que están en injusticia. Muéstrame aquellas áreas de mi vida que no están en paz. Y no solamente se las voy a presentar, las voy a subir a la cruz. Porque muchas de las cosas que hacemos están en la dimensión terrenal. En la cabeza somos súper espirituales, pero en la vida diaria somos absolutamente carnales. No, sí, Jehová mi pastor, nada me faltará. El Señor proveerá todo lo que nos falte de acuerdo a su riqueza en gloria. ¿Lo tenemos aquí en la mente? Hay 3 niveles de pensamiento: superficial, intermedio y profundo. En el superficial está todo lo que tú manejas, las teorías, ¿verdad? Todo lo que tú, no, si es verdad, esto es así, es así. Mi Dios proveerá todo lo que nos falte, recuerda su riqueza en gloria, amén, sí, yo lo creo. Y recuerda la palabra de Dios, pensamiento secundario. Yo me voy a acordar lo que el pastor predicó la semana pasada, sí, amén, Dios me va a proveer. Llegué, gloria a Dios. Pero cuando llega el momento de enfrentarte a la realidad y no tienes, por ejemplo, para pagar una cuenta, tú lo primero que piensas, ¿a quién le pido plata? Ay, ¿qué me puede prestar? ¿Y si llamo al pastor? No, el pastor nunca tiene plata. ¿Y si llamo? ¿A quién puedo llamar? ¿A quién más? A ver, el hermano ese tiene un auto bonito. Se lo voy a llamar para ver si me presta plata. Te pusiste terrenal, o sea, eso es lo que tú crees. Así tú eres. El hombre es como se comporta, no como dice ser. Las personas son no como dicen ser, son como se comportan. Ay, no, justo me salí del espíritu y actué carnal. No, tú eres así. Entonces, hermanos, necesitamos entender que hay dimensiones eternas a las cuales necesitamos accesar. Provoca tiempos en tu casa donde puedas adorar, donde puedas rendir. Ahora, para poder entrar en esa dimensión, tienes que sacrificar. Entrar ahí, Señor, mire, yo tengo esta situación que no la he rendido, tú me la estás pidiendo, yo la pongo en el altar, Señor, me despojo de ella, lo saco de mí y trabajo no solamente en el momento de la adoración, trabajo en eso en la semana, me meto con Dios, me fortalezco en el Espíritu. ¿Por qué? Porque yo renuncié a eso y voy a comenzar a construir. Y el que vive, pero los que viven para agradar al Espíritu cosecharán del Espíritu vida eterna. Sembrar en la carne significa seguir los deseos de nuestro corazón, el objeto de mi deseo. El vivir para obtener el objeto de mi deseo es sembrar en la carne. Voy a repetirlo. Hemos estado hablando de lo que es el objeto del deseo. ¿Pueden abrir ese micrófono? El del Aarón. Habla. Que cuando gracias, Mauro. Que ahí cuando se refiere a la muerte, no es que todos piensan que la paga del pecado es muerte y están pensando en el fin de sus días como en el infierno. Ese es como el concepto que tenemos de, bueno, si yo peco me voy a ir al infierno. Pero también la paga del pecado es muerte. O sea, eso quiere decir vivir una vida carnal
pero sin poder tener acceso a la eternidad. Entonces hay episodios en la vida que una persona que está tan amarrada a lo terrenal y su vida gira en torno a las leyes naturales, cuando quiere entrar al mundo espiritual, no puede hacerlo. Entonces eso es cuando ya hay una evidencia que producto del pecado hubo una desconexión con el Padre. Entonces no es cuando yo quiero, voy, adoro y entro a niveles espirituales así como sumamente alto y veo y profetizo y tengo entendimiento, sino que la condición también de la muerte es cuando yo quiero acceder al mundo espiritual o cuando yo quiero acceder a Dios y no tengo la facultad de hacerlo. ¿Por qué? Porque la manera de entrar es con adoración y adoración es renuncia. La renuncia tiene que ver con todo lo que está ligado a los deseos de la carne y a todo lo que está ligado al funcionamiento de mi vida en pos de conseguir aquello que quiero. Eso es un resumen de lo que es la carne. Es lo que yo quiero. No es solamente el pecado sexual, no es solamente el tener odio, no es solamente vivir en mentira, es todo lo que yo quiero, el deseo de mi corazón. Dice la Biblia, engañoso más que todas las cosas es el corazón. Dígalo de nuevo usted. Engañoso más que todas las cosas. ¿Qué es lo que te enseña la dimensión natural? Déjate llevar por tu corazón. Cree, tengo una corazonada. Escucha tu corazón. ¿Has escuchado eso? No sé qué hacer. Escucha tu corazón. ¿Qué dice tu corazón? ¡No! ¡No le creas! Es un estafador, te va a robar, te va a traer como consecuencia la muerte. Todo el que escucha su corazón está ligado al infierno. ¡Wow! ¿Quiere ir al infierno? Escuche su corazón. Pastor, pero mi corazón es bueno. No, mi amor, es engañoso. Más que todas las cosas. ¿Por qué? Porque el corazón, y perverso dice. Solamente Dios y el Espíritu conocen las cosas del Espíritu del hombre. Pero nadie más, tú no puedes entender ¿por qué? Porque ¿qué es lo que hace el corazón? ¿Qué es lo que el corazón es la mente? El corazón acomoda la realidad para conseguir lo que quieres. Y fíjese que el corazón siempre le está buscando la vuelta para que acomodar lo que tú quieres. Ay, no sé, yo quiero tal cosa. Sí, pero no. Pero es que, sí, es que tal vez. Entonces ya sé. Eso me va a servir para el ministerio. Entonces yo le busco el acomodo, ¿verdad? Y le busco la vuelta. Pero igual consigo lo que quiero en el corazón. Y por más que alguien te diga, no vayas para allá. No te compres eso, es muy caro para ti. No, pero es que lo que yo quiero es ponerlo para el Señor. En realidad quieres satisfacer el deseo profundo de tu corazón. Tienes una carencia en ti, te sientes poca cosa y quieres llenarlo con objetos y le buscas la vuelta para que lo que quieres comprarte, lo que quieres obtener o lo que quieres conseguir, no solamente cosas que se compran, lo tengas porque tú le diste un sentido, porque la mente es engañosa, la mente le da la vuelta y le inventa un sentido a lo que no necesitas. Y el fin es que no renuncies. Y exacto, el fin, ¿cuál es el fin de todo esto? Que no renuncies. ¿Y qué es lo que es no renunciar? No adorar. Entonces lo que busca tu corazón es que no adores. Porque adorar es renuncia, es entregar, es rendir. Ay, yo quisiera. No, exactamente, no es una cuestión que adoramos aquí. Ay, hoy sí, qué bacán lo que sentí, me vi tan rico. Eso es hedonismo. El venir y adorar por lo que se siente es carne. Tú puedes estar aquí entre medio de gente que está adorando de verdad y tú estar adorando la carne. Porque tu corazón está en otro lado. Porque lo estás haciendo por el corazón. Por eso es que lo que Cristo vino a hacer es irrumpir en la terrenalidad.
Dice el libro de lo que hace Cristo es irrumpir en el tiempo para traer eternidad. Miqueas 1:5, o si no me equivoco, déjame buscarlo nuevo. Salmos. Aquí está, Miqueas 5:2. Esta es una profecía de Jesús, que habla de Jesús. Está hablando de Cristo, esta profecía, Miqueas 5:2, en la Reina Valera 60, dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será el Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Sus salidas? ¿Cuáles son las salidas? Jesús salía. ¿De dónde salía? Mire qué lindo el Señor me hablaba anoche cuando estaba estudiando esto. Dice: pero tú, Belén Efrata, Belén Efrata. Belén Efrata. ¿Efrata qué es? Efrata es que es efrateo, es de Efraín. Es una ciudad que está en el territorio de Efraín, pero es una ciudad de Judá, es raro. Es una ciudad fundada por Judá en el territorio de Efraín. Pero ¿sabe lo que significa Efraín? Efraín significa doblemente fructífero. Entonces nosotros hemos entendido que la fructificación, y dice que el Mesías sale de aquí, de Belén Efrata. Belén Efrata, de ti saldrá un rey, y sus salidas son desde eternidad hasta eternidad, son desde el Querem hasta el Olam. Aquí es cuando usa esa expresión, desde el principio, desde los días de la eternidad. El Mesías te hace, el vivir la eternidad te hace doblemente fructífero, no porque vayas a tener el doble de cosas. Yo antes ganaba 100 lucas, ahora gana 200. Soy doblemente fructífero. No tiene que ver con eso, no tiene que ver con la cantidad, no tiene que ver con multiplicar al doble lo que tú tienes, tiene que ver con doble dimensión de fructificación. Yo soy fructífero en la tierra, pero soy fructífero en la eternidad también. Eso significa doblemente fructífero. Por eso que el Mesías sale de Belén Efrata, sale de la doble fructificación, arriba y abajo. ¿Se acuerdan de los ríos celestiales y los ríos terrenales cuando hablamos acerca de eso? El Mesías, Cristo, es doblemente fructífero. Es fructífero en el cielo y es fructífero en la tierra. Por eso que todo aquel que vive en dimensiones del Espíritu es fructífero en los cielos y es fructífero en la tierra. Él pide las aguas de arriba y las aguas de abajo. Él tiene bendición de los cielos, de los ríos celestiales, y tiene bendición de los ríos terrenales. Por eso es que todo aquel que vive en esta dimensión dice: pero de ti, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ese principio y eternidad son dos palabras diferentes. Dice: sus salidas son desde el Querem hasta el Olam. ¿Qué es lo que hace Jesús? Él entra desde la eternidad, irrumpe en esta eternalidad, manifiesta la eternidad aquí, le comparte eternidad a los hombres, conecta a los hombres con la eternidad, y Él vuelve a la eternidad. No solamente lo hizo cuando vino como Jesús, lo hizo cuando vino con Jacob y pelea con Jacob. La Escritura dice un ángel, pero eso fue una parucía de Jesús. Él viene y pelea, y Él le cambia el nombre, Él le da otro sentido, le cambia. Él se llamaba el estafador, el pillo, y viene Jesús, se mete con su eternidad, afecta a Jacob, le cambia el nombre, le pone por nombre príncipe por Dios, le cambió la eternidad lo transformó, le cambió la esencia y desaparece. Está Abraham ahí, estéril, sin hijos, viene, se aparece Cristo. Él desde la eternidad se mete, irrumpe en la naturalidad, le transforma la vida, le dice: tú eres Padre exaltado, de aquí serás Padre de multitudes, de aquí a un tiempo tendrás un hijo. La eternidad se mete en esta dimensión, juzga el pecado, derrota la muerte, y Él vuelve a salir. Pero ese hombre fue afectado por la eternidad.
Le cambia la identidad, porque la eternidad te conecta con lo que Dios dijo de ti. Puede que aquí en la tierra el pecado te haya querido torcer, eso se llama iniquidad. El pecado te haya querido torcer y quitarte la identidad. Pero cuando la eternidad irrumpe en tu vida, cuando la eternidad irrumpe en tu casa, cuando la eternidad irrumpe en tu línea de tiempo, algo cambia, tu identidad cambia y eres transformado, porque todo aquello que toca la eternidad es transformado por las dimensiones de lo eterno. Viene otra vez más, irrumpe Cristo y viene Melquisedec y hace pacto con Abraham y le cambia el futuro. Le entrega pan, le entrega vino. La eternidad irrumpe y hace pacto con nosotros. Y Él hace pacto eterno y Él vuelve a la eternidad. Del Querem hasta el Olam. El quinto hombre en el horno, ese que tenía apariencia como los hijos de los dioses. Estaban los cuatro para morir. Fueron echados a un horno que los iba a consumir. Los hombres que abrieron la puerta del horno murieron. Pero dice que el Eterno estaba ahí adentro y la muerte no los pudo tocar. ¿Por qué? Porque estaban en una dimensión de eternidad. Es verdad, estaban en el horno, pero hay eternidad. Y cuando hay eternidad no hay muerte. No hay corrupción. Por eso no murieron los cuatro del horno, porque el Rey de la eternidad estaba allí. Él extendió su justicia, y cuando Él extiende su reino en un lugar, cuando la eternidad se hace presente, toda la manifestación de su reino afecta el entorno. Por eso que nosotros debemos ser así. Por eso que Cristo irrumpe en la tierra, irrumpe en la línea de tiempo del hombre, y Él manifiesta la eternidad, y Él comienza a bajar eternidad. Parábolas. Yo sé que no lo van a entender, pero no importa. Son pedacitos de eternidad, y Él comienza a traer su eternidad. Y Él dice: ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Cómo podemos hacer para romper la línea de la muerte ¿Cómo podemos hacer para permanecer la eternidad? Ok, yo voy a morir injustamente, pero le voy a arrebatar las llaves a la muerte, para que la muerte nunca más tenga poder sobre esta dimensión, sino que sea la eternidad la que irrumpa. Ese es el deseo de Cristo. Es el corazón de Dios. Que sea como en el cielo, en la tierra. Así eso nos enseñó a orar Jesús. Y nos decían: clamen así, oren. Que sea como en el cielo, en la tierra. Como es en el cielo hay eternidad. Como es en la tierra, así también va a ser así. Como es en el cielo, justicia, paz y gozo. Como es en la tierra, así también va a ser aquí. Como es en el cielo, es fe, esperanza y amor. Como es aquí en la tierra, así como en el cielo. Y eso es lo que quiere Dios. Pero ¿qué es lo que activa la eternidad? ¿Cuáles son las puertas que abren dimensiones de eternidad? Hombres y mujeres que viven dándole el gusto al Espíritu, viven buscando agradar al Espíritu. La eternidad no viene por tratar de alcanzar un mejor trabajo. La eternidad no viene por tratar de tener una mejor situación económica. La eternidad no viene por querer tener un estatus social. La eternidad no viene por tener más likes. La eternidad viene cuando tú te decides a sacrificar tus propios deseos, los deseos de tu corazón, aquellas cosas que tú quieres, y las pones de lado y dices: Señor, yo las sacrifico, las entrego con tal de ganar lo que no puedo comprar con dinero. Hay cosas que son eternas, hay cosas que no van a pasar, pero esas cosas se construyen en el Espíritu. Por eso que la Biblia dice: pregunten por las sendas antiguas. ¿Escucharon alguna vez esa expresión? Y Marco Witt grabó un disco que se llama Las sendas antiguas, y cantaba puros coritos viejos. ¿Usted cree que las sendas antiguas son los coritos viejos? Las sendas antiguas es ponerse corbata y venir a la iglesia encorbatado. ¿Usted cree que las sendas antiguas es volver al judaísmo? Cuando está hablando allí en esa expresión dice: pregunten por el Olam.
Pregunten por el olam, la palabra que usa para antigua, y dice pregunten por las cosas eternas. Pregunten a los ancianos sobre los caminos eternos. Hay caminos eternos, que no, eso es lo que vino Cristo a mostrarnos, los caminos eternos. Y mi espíritu está clamando, yo quiero de lo eterno, yo quiero de lo eterno. Yo no quiero las cosas pasajeras, yo quiero de lo eterno. Pero si vives buscando satisfacer los deseos de tu mente, el objeto de tu deseo, eso va a traer como cosecha sobre tu vida solamente muerte y destrucción. El que siembra para sí mismo, de sí mismo cosechará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Jeremías 6:16, de ese versículo que decía: así que dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. Pregunten por las sendas antiguas, pregunten por los caminos olam. Eso es lo que está diciendo ahí, los caminos eternos. Y caminen por ellos y tendrán descanso tu alma. El alma no tiene descanso por las cosas que tienes, con las personas que vives. No tiene descanso en la realización personal. El alma tiene descanso solamente cuando vuelve al origen donde fue tomado. ¿Cómo hacemos para traer la eternidad a esta dimensión? Salmo 24. Alzad puertas vuestras cabezas y alzad vosotras puertas olam. Puertas olam, puertas eternas. Alzad puertas vuestras cabezas y alzad vosotros portales de la eternidad. Hace años hablábamos acerca de esto. Las puertas eternas no son las puertitas de San Pedro, esas que están ahí llenas de nubes. Las puertas eternas son ustedes. Una puerta es algo que está en dos dimensiones. ¿Esa puerta está adentro o está afuera? ¿Dónde está? ¿Adentro o afuera? ¿Alguien me puede decir? Cállate, Yayo. Esa puerta está en ambas dimensiones. Una puerta es un objeto que es bidimensional. Y cuando Cristo vino a restaurar nuestra condición, cuando Adán cae, se queda solamente en la dimensión de lo terrenal, en la dimensión de la muerte. Pero cuando Cristo viene y restaura todas las cosas, nos da acceso, y a través de Cristo nos conectamos con la eternidad. Entonces nos transformamos en puertas. Ya no estamos solo en una dimensión, estamos en dos dimensiones. Estamos en la dimensión de lo eterno y en la dimensión de lo terrenal. Lo que yo le hablaba recién, las dos dimensiones, el Efrata, el Efraín. Soy bendecido en las dos dimensiones. Yo tengo acceso a las dos dimensiones. Puedo tomar riquezas de las dos dimensiones. ¿Por qué? Porque soy una puerta eterna. Todo aquel que ha sido uno con Cristo es una puerta eterna. Y a través de ti la eternidad accesa a esta dimensión. La puerta no tiene valor en sí mismo. La puerta tiene valor para quien la utiliza. Una puerta es una puerta, pero es valiosa o no dependiendo de quién la está utilizando. Somos puertas dimensionales que traen la eternidad. ¿Y cuál es el plan de Dios eterno? Traer su eternidad a esta dimensión. ¿A través de quién? A través de puertas eternas. Puertas de la eternidad. Una puerta cerrada, un acceso trabado no sirve de mucho. Solamente que la atraviesa, solamente que el Rey de Gloria irrumpa en esta dimensión. Pero eso dice: alzado puertas vuestras cabezas. Eso habla de qué? De dejar de ser puertas bajitas que solamente tienen que ver con asuntos terrenales, que solamente tienen que ver con problemas y situaciones de plata, de amor, de salud, de dinero, de posición social, de estatus, de reconocimiento, de aprobación. Todas esas cosas no son cosas así chiquititas. Tienen que ver con cosas grandes.
Son puertas de la eternidad a través de la cual el Rey de Gloria accesa. No podemos rebajar el Evangelio a problemas personales. El Evangelio es mucho más grande que nosotros mismos. El Evangelio es mucho más grande que nosotros mismos. ¿Y cuál es esta grandeza? Permitir que la eternidad irrumpa en esta dimensión, en lo terrenal. Adán perdió esa facultad. Él era una conexión entre el cielo y la tierra. Dios venía, irrumpía en la eternidad, en lo natural, traía su justicia. Se reunía todas las tardes con Adán. Hablaban de los proyectos, hablaban de cómo Dios soñaba, le traspasaba su visión. Y Adán, ¿qué es lo que hacía? Manifestaba esa realidad aquí en la tierra. Pero cuando Adán cayó, él perdió la conexión con la eternidad. Nunca más pudo gobernar. Por eso es que el gobierno de Dios no tiene que ver con llevar nuestras medidas de justicia o nuestras medidas de paz, sino que es traer la eternidad. Cuando tú caminas como una puerta de la eternidad abierta, todo tu entorno va a comenzar a ser afectado por la eternidad. Porque cuando la eternidad irrumpe en lo natural, cuando la eternidad irrumpe en la muerte, siempre gana la eternidad. La eternidad es vida eterna. La vida eterna es la eternidad. Cada vez que yo adoro y rindo los deseos de mi corazón, cada vez que yo adoro y rindo los deseos de el objeto de mi deseo, y lo rindo con tal de ganar a Cristo, ganar más de Él, lo que estoy haciendo es abriendo más esta puerta. Y abro una medida más, y abro una medida más, y abro una medida más, y sacrifico y abro una medida más, y renuncio y abro una medida más. Y entre más yo me despoje de los deseos de mi corazón, más la eternidad irrumpe. Ahora, ¿qué es lo que hace la eternidad? Por consecuencia, tendrás justicia, tendrás paz y tendrás gozo. No la justicia, la paz y el gozo que da el mundo, sino la que viene de la eternidad, esa que no se corrompe, esa que no se acaba, esa que no se agota, esa que no está sujeta a las circunstancias y al pensamiento de este siglo. Es una justicia que no cambia, es una justicia que permanece, que es incorruptible. Cristo irrumpió desde la eternidad. Dice que Él murió, pero no se corrompió. David, profetizando de Jesús, dice: tú harás, Señor, que mi cuerpo no se pudre en la tumba, no alcance corrupción, no vea corrupción. Pero esa profecía dice que, luego dice en el libro de Isaías, si no me equivoco, dice: te daré las bendiciones de David. ¿Cuáles eran las bendiciones de David? Su cuerpo no vería corrupción. ¿Por qué? Porque aunque David murió y sirvió a su generación y murió y conoció la corrupción, su cuerpo se pudrió, esta bendición alcanzó a sus generaciones. Cristo, en el linaje de David, Él vino y en eternidad murió, pero se levantó de la muerte y Él no vio corrupción. Cristo no se corrompe. Cristo venció a la muerte. Y Él hoy día nos permite, a través de Él, a través de Cristo, nosotros nos conectamos a Él y tomamos de Él, y lo que hacemos es bajar a Cristo, bajar a Cristo, bajar a Cristo. Él es la eternidad. Dice que el Padre sujetó todas las cosas a Cristo, y aún Él mismo se sujetó a Cristo. La nube de la cual de nosotros descargamos es de Cristo, de quien nosotros tomamos es de Cristo, de quien nosotros comemos es de Cristo. Por eso cada vez que comemos de Él y bebemos de Él, lo que estamos haciendo es trayendo dimensiones de eternidad. Puede ser que tu mente no lo entienda, puede ser que tu corazón o tu intelecto no logre comprender, pero hay cosas eternas que Dios está bajando, y eso van a afectar tu entorno en la medida que tú vivas para satisfacer los deseos del Espíritu en ti. Quiero que cierres tus ojos. El que siembra para sí mismo, de sí mismo cosechará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna.
Necesitamos que la eternidad irrumpa en nuestras vidas y que nos saque de la conciencia terrenal. Hay una invitación del Espíritu a que puedas abrirte como una puerta y que la eternidad irrumpa en tu realidad y que la identidad irrumpa en esta realidad, en esta dimensión. El Rey de Gloria quiere venir a traer su orden a esta dimensión, pero necesita puertas que se abran para permitir que la eternidad irrumpa en la muerte. Siempre que la eternidad se encuentre con la muerte, siempre vence la eternidad, la vida eterna. La paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna, es la eternidad. Padre, en el nombre de Jesús, irrumpe en nuestra realidad. Irrumpe en nuestra realidad. Abrimos nuestras puertas para que tú, Rey de Gloria, puedas entrar y transformar esta realidad podrida, esta realidad corrupta, esta realidad que solamente busca los deseos de mi corazón, esta realidad que se afirma en la justicia propia, en la justicia personal, esta realidad, Señor, que tiene que ver solamente con lo que yo quiero y con lo que yo interpreto como bueno o malo. Padre, mi realidad ha estado podrida, Señor, por causa del pecado en nuestro corazón, pero en el nombre de Jesús te invitamos a que vengas e irrumpas en nuestra vida. Te invitamos a que vengas e irrumpas en nuestro corazón. Déjanos vivir, Señor, déjanos conectarnos con la eternidad. Queremos vivir como se vive en el cielo, aquí en la tierra. Y en el nombre de Jesús hoy día clamamos: venga tu eternidad aquí, venga a nosotros tu reino, venga a nosotros tu reino, venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad, así como en el cielo, en la tierra. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así como en el cielo, en la tierra. Y eso queremos y eso deseamos, así como en el cielo, en la tierra, así como en el cielo, en mi familia, así como en el cielo, en mi vida, así como en el cielo, en nuestra congregación, así como en el cielo, en la iglesia de Cristo, así como en el cielo, no como nosotros queremos, no como nosotros deseamos, no como nosotros pensamos, sino como tú quieres, Padre, como tú lo deseas. No vamos a seguir sembrando en los deseos de nuestro corazón, no vamos a seguir sembrando, Señor. Ya no queremos seguir sembrando en los deseos del corazón, no vamos a seguir sembrando en los deseos de nuestra alma. Queremos sembrar y dedicar tiempo en satisfacer las necesidades del Espíritu. En el nombre de Jesús hoy día oramos para que un profundo sentir de hambre y sed de justicia, paz y gozo despierte, Señor, en tus hijos en este lugar. Un clamor por más de tu presencia, un clamor por la eternidad. Y hoy día estamos levantando eso, Señor, un clamor. Nuestro espíritu está clamando: danos más eternidad, danos, Señor, a probar más de la eternidad. Irrumpe, Dios, en nuestra realidad, irrumpe en nuestro pecado, irrumpe en nuestra corrupción, irrumpe, Señor, en los deseos que han torcido, Señor, nuestras vidas. Y que venga la eternidad, Señor, irrumpa en esta realidad y traiga las dimensiones de justicia, de paz y de gozo del Espíritu. En el nombre de Jesús hoy día nos hacemos uno contigo, Señor, y somos canales a través de los cuales el Rey de Gloria, Señor, traerá su justicia, su paz y gozo. Comienza a clamar al Señor. Levanta tu voz, levante su voz y clame con sus palabras. Clama al Señor con tus palabras. Dile: Señor, que irrumpa la eternidad en nuestra dimensión, en mi dimensión. Comienza a clamar al Señor. Si tú no tienes hambre de eternidad, entonces ¿de qué sirve venir aquí? Si no tienes hambre de eternidad, si no se despierta en ti la necesidad de vivir lo verdadero y salir de la dimensión de lo corrupto, si no se despierta en ti la necesidad de probar lo que es eterno y dejar de vivir en el engaño de la muerte, en el nombre de Jesús, esta es una mañana para ser libre, para refocalizarlo, para reenfocarnos en el nombre de Jesús. Es decir, yo saco mi mirada de lo pasajero, yo saco mi mirada de lo terrenal, yo saco mi mirada de las cosas que están sujetas a la muerte, que nacen, viven y mueren. Pero en el nombre de Jesús yo pongo mis ojos en la eternidad, pongo mis
mis ojos en las cosas que son eternas. Pongo mis ojos en las cosas que no se corrompen, en las cosas que perduran, en aquellas cosas que vienen de ti. Queremos la realidad del cielo en la tierra. Tu cielo aquí, tu cielo aquí. Venga a nosotros tu reino. Comienza a clamar, comienza a clamar. Venga a nosotros tu reino de justicia. Venga a nosotros tu reino eterno. Rey de las naciones, Rey eterno, establece tu dimensión de eternidad en este lugar.